Hola, bienvenidos de vuelta a nuestro canal Guerreras de Fe. Hoy es el episodio número 9. Sí, hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre El orgullo. el orgullo y por qué es importante humillarte. Humillarte, no dejar que el orgullo tome control de tu vida, de tu corazón y de tus pensamientos. Porque es muy importante para Dios. El día de hoy sacamos algunos ejemplos en la Biblia donde en la palabra directamente nos está, como dije, nos está dando ejemplos de qué fue lo que el orgullo en ciertas personas, a dónde los llevó y qué resultados tuvieron por mantenerse tanto a su orgullo. Son ejemplos muy claros que nos da la palabra y es muy importante para nosotras compartir eso con los demás porque algo que creemos y que hemos visto que es una idea errónea es como muchas personas piensan que cuando tú volteas tu vida o cuando te acercas a Dios como que todo es perfecto y como que todo cae en orden, cuando en realidad no es así. Es muy difícil seguir el camino de Dios y es muy difícil tú mantenerte bajo control, pero no es imposible, especialmente porque tenemos estos ejemplos donde vemos como, aunque fue tiempo pasado, se enfrentaron a cosas y que cómo fue que ellos manejaron estas situaciones. Nos da una idea de nosotros cómo no debemos de dejar ciertas cosas tomar en nuestra vida. Sí, la primera historia que vamos a compartir es la historia de Moisés y Aarón y el faraón. Sí, fue algo que les quise compartir porque es una de las, no de las primeras, pero temprano en la Biblia es uno de los ejemplos que tenemos sobre el orgullo, a qué fue que llevó un orgullo tan pesado a una nación entera. Estamos hablando de Moisés, Aarón y cuando están ante el faraón. Esto lo sacamos del libro de Éxodos capítulo 5. El verso específicamente es el verso 2, pero yo les voy a leer el 1 y el 2. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí vemos que cuando Moisés y Abraham intentaron pedirle de esta manera, como se puede decir, calmada, normal a Faraón, que ya era tiempo de dejar a Israel irse, él, porque estaba tan acostumbrado a tener este poder, estaba acostumbrado a que todos lo obedecían a él. Él estaba acostumbrado de que más de él no hay una autoridad o un poder más mayor. Él no tuvo la capacidad de humillarse ante Dios para obedecer a su palabra, lo que él estaba diciendo, sino al contrario, él casi como burlándose de Dios o retando como quién es Jehová para que yo le tenga que obedecer a él. Y sabemos cómo eso resultó, sabemos todo lo que sucedió con su gente y con su propia casa de él, que llegaron a sufrir por las plagas que Dios desató ante ellos, porque Faraón desobedeció y no quería soltar a su gente. Y también vemos que el mismo Faraón llegó hasta perder a su propio hijo. Y eso fue porque él era necio y no dejó que su orgullo lo dejara humillarse y obedecer a la palabra que tenía. Vemos este ejemplo muy claro de que el orgullo no te va a traer nada bueno, especialmente cuando estás en una situación donde tienes que obedecer a Dios. Definitivamente no vas a ganar con un orgullo que vas a llevar en tu corazón. Sí, también en la palabra de Dios dice que cada vez que Dios le decía, deja a mi gente ir, él decía no, o decía sí y cambiaba de opinión ya que se iba la plaga. Y también en la palabra de Dios dice que cada vez que él seguía haciendo eso, su corazón se endurecía. Eso quiere decir que ya no escuchaba la palabra de Dios, del Espíritu Santo en él, porque todos podemos tener el Espíritu Santo, y no podía escuchar ya porque su corazón estaba muy endurecido, porque no se quería humillar ante Dios.
y eso es muy importante. Miramos demasiados ejemplos sobre este tema específico y eso te quiere decir que ese es un tema muy importante el cual Dios toma muy en serio. Otra historia que queremos compartir es la historia de Daniel. En el libro de Daniel habla de, esto fue después ya que la gente fue a la tierra prometida y no hicieron caso de lo que tenían que hacer con Dios, y Dios los sacó y el rey de Babilonia él tenía control de todo, pero tenía control de todo porque Dios se lo dio. Dios puso eso ahí, y en la palabra de Dios dice muy claro. En el libro de Daniel es muy interesante y es muy, muy simple de leer también. Solo los recomiendo que relean ese capítulo, porque solamente voy a decir un resumen de ese capítulo de la sección que me quiero enfocar. Habla del rey de Babilonia, está diciendo que él hizo todo, que tiene el poder, y ya le había advertido Daniel que tuviera su corazón más humilde, porque quien lo puso en control fue Dios. Pero el rey de Babilonia también era como, decía, oh sí, Dios existe porque hace todo esto, te da visiones y me las puedes decir, y sé que Él es el Dios, pero al mismo tiempo yo soy el rey y yo estoy aquí porque yo lo hice. Cuando lo dijo eso, de la primera vez que se lo advirtieron, fueron como 12 meses, como que un año. Lo que pasó fue que él estaba caminando en su palacio, en su ropa elegante, y empezó a decir, oh, mira todo lo que yo he hecho, todo mi trabajo, que todos se humillan ante mí. Y entonces Dios lo castigó y lo hizo como un animal. Lo hizo que comiera pasto y se comportaba como un animal por 7 años. Y ya después de esos 7 años, él se humilló ante Dios y le dijo, tú eres el Dios, el único y verdadero Dios, quien se merece todo el honor. Y en cuanto él hizo eso, Dios le dio todo de regreso, y el resto de su vida fue muy buena. Es muy importante humillarte ante Dios si estás haciendo algo mal. Yo sé que a veces es muy difícil, para mí es difícil a veces, me imagino que para todos en general es difícil aceptar que hiciste algo mal y decir, perdón, hice yo esto mal, fue mi culpa, porque nunca nadie quiere estar no tener la razón o estar incorrecto. Y es muy importante hacerlo. También en el otro video que hicimos, yo hablé sobre la caída de Satanás, que él tenía todo, era el más hermoso de todos, uno de los favoritos de Dios, y por querer tener más y no humillarse ante Dios y decir, tú eres mi creador, tú eres quien está haciendo todo y tienes control de todo, él quiso ser como él, en vez de humillarse y decir, oh, tú eres mi Dios. Pero tenía mucho orgullo en su corazón y quería ser igual que Dios, y no quiere humillarse. Es normal que Satanás, que está ahorita en este mundo, quiera que todos nosotros seamos como él, porque obviamente ya sabemos dónde va a ir él con esa actitud al final de todo. Otra historia que queríamos compartirles es del libro de 2 Crónicas, el capítulo 26. Este también fue un ejemplo de cómo es de que aún una persona que quizás en algún momento estuvo cerca de Dios aún puede caer y llegar a dejar que el orgullo tome como el control de su vida. Igual les voy a dar como un resumen de lo que es, pero sí, siempre les sugerimos que lean por ustedes mismos el capítulo. De nuevo es el 2 Crónicas, capítulo 26. Aquí en este capítulo se nos está hablando sobre el rey Usías. Él fue un rey que al principio fue muy leal a Dios, fue muy leal a él y seguía su palabra, seguía las órdenes que Dios estaba dando. Bajo su reino de Usías, la nación que él era rey, ¿Judá? ¿Judá? Sí. Prosperó mucho. Llegó a tener como guerras exitosas. Tuvo un army, como militar, un militar muy exitoso que lo creció.
incluso como esa tierra donde ellos estaban llegó a prosperar mucho durante su reino porque estaba bendecido por Dios. Dios lo apoyaba porque él era muy leal y lo obedecía. So, él estaba creciendo, era una persona poderosa. Sin embargo, él dejó ese orgullo que le llegara y como que, oh, yo estoy haciendo esto, como es gracias a mí. So, su cabeza como que se creció mucho en él mismo, en vez de reconocer que todo lo que él había hecho y todo lo que él había llegado a hacer y donde estaba era solamente porque Dios se lo permitió y porque Dios le estaba dando ese apoyo. Pero él lo tomó en su mente como, oh, yo hice todo esto y llegó a creer más de lo que él era. So, en una ocasión, él estaba en un templo y él entró al templo donde sabemos que en esos tiempos Dios era muy específico. Él era muy específico cómo quería las cosas que se hicieran en la orden de cómo quería las cosas. Y en ese tiempo los únicos que podían entrar al templo eran the priests, Sí, los sacerdotes. sacerdotes. Los sacerdotes. Solamente ellos podían entrar y a quemar los incensios. So, el rey Usías, porque ya estaba tan orgulloso y él se creía como se dice la gran cosa, él entró y él andaba ahí y los sacerdotes se dieron cuenta. So, ellos entraron tras de él y le informaron, le dijeron, like, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no debes de estar aquí, estás cometiendo un pecado ante Dios. So, ellos obedeciendo a Dios, sabiendo que no estaba correcto y no solamente porque él era el rey, como que le iban a dar el favor, sino ellos estaban apoyando a la palabra de Dios y diciéndoles a él, al rey Usías, tú no debes estar aquí. Y en vez de que en ese momento él se humillara, como tenía esa confirmación que, hey, yo no debo de estar aquí, estoy haciendo un mal, no, él no se humilló, él solamente se enojó más y como que me imagino que en ese momento me imagino que quizás hasta él se ha de haber preguntado como quiénes son ustedes para decirme algo a mí, yo soy un rey, pero no se humilló, al contrario se enojó y en ese momento instantemente le empezó a dar lepra aquí en su frente. So ya se salió del templo y desde entonces él quedó con esa lepra por todo el resto de su vida. So fue un castigo que vemos, fue inmediato, que eso le comenzó a pasar por el acto que él hizo en contra de Dios. No solamente por el acto que hizo, pero por su actitud también de que en vez de darse cuenta y arrepentirse y humillarse y pedirle perdón a Dios por lo que estaba haciendo y por su actitud que había tomado, no, él más se aferró a su orgullo y más se enojó en vez de que se diera cuenta que él estaba en lo erróneo. So ese es un ejemplo de cómo es de que el orgullo no te va a llevar a nada bueno. Y lo que yo les quería leer es de 2 Crónicas 26, versículo 21, porque aquí nos dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. So aquí nos deja saber claramente que esto fue algo tan grave y severo para Dios que de por vida él quedó bajo ese castigo con lepra y él estaba apartado de los demás. So, ya no estaba como cuando estaba antes y su hijo tomó cargo del reino que él tenía. So imagínate tener esa bendición y como ese respaldo de Dios y lo único que tú tienes que hacer es obedecerlo y claro, como darle la honra porque él no estaba donde estaba por él mismo, sino porque Dios lo permitió. Pero aún así se tomó como esa gloria para él mismo, para decir como, oh, yo puedo hacer lo que quiera, pero obviamente no, y vemos como hasta dónde llevó ese error que él cometió para simplemente no humillarse y reconocer su error. Sí, tenemos que también tomar en cuenta que esa enfermedad en ese tiempo era considerado algo muy malo, algo como que estabas cursed, como maldito, ya. maldecido por Dios por tener eso. Y Dios lo hizo así porque él no se quiso humillar frente a él. Me imagino que si lo hubiera hecho y se hubiera humillado, quizás Dios lo hubiera dicho, ok, voy a hacer esto y hazlo.
y lo hubiera aliviado, pero él de todas maneras decidió ahí en la casa de Dios decir, like, ¿ustedes todavía quiénes enojarse, son? ¿Ustedes quiénes son para decirme eso? Porque también hay otra historia en la Biblia, no me acuerdo cuál es el verso, pero fue un profeta a hablar con alguien que estaba también tenía mucho orgullo y le dijo, te vas a morir en este tiempo. Y recuerdo que se volteó al otro lado de la cama y le dijo, perdóname Dios, y Dios le dio otra vez Dios la palabra al profeta y le dice, ok, porque él lloró y se humilló frente a mí, le voy a dar más años. Eso es un ejemplo de que si te humillas frente a Dios, quizás no siempre va a ser lo que tú quieras, va a ser lo que Dios va a querer al final del día, pero eso es un ejemplo también de que Él reconoce si estás realmente arrepentido de lo que hiciste o nomás estás diciendo para que te perdone. La otra historia que queremos compartir es la historia de Saúl, cuando fue el primer rey de Israel, porque la gente quería un rey. Y cuando lo escogieron a él decía, voy a obedecer a Dios, era obediente, era alto, era guapo y obedecía a Dios. Entonces el profeta Samuel le dijo, ok, Dios dijo que fueras a este lugar y destruyeras todo, no quiere que traigas absolutamente nada, no traigas animales, no traigas nada, destruye todo lo que encuentres ahí. Entonces él fue, destruyó todo, pero se quedó con los animalitos y la excusa que dio fue de que él iba a sacrificar esos animalitos para Dios, pero Dios le había dicho muy claro lo que quería que hiciera, solo lo que importa es que seas obediente también. Y él no fue obediente, él dijo, voy a hacer esto porque sí, porque Dios va a recibirlos esto y yo creo que va a estar de acuerdo con eso, pero Dios está diciendo algo, le dijo algo específico. Y también después, ya miramos que su orgullo le está llegando, ahí empieza. Y después van a sacrificar algo y solamente el profeta Samuel puede hacer los sacrificios. En ese entonces también solamente los profetas o los sacerdotes podían hacer eso. Entonces se está haciendo tarde, no llega y luego dice, pues mejor deja hacerlo yo porque no sabemos si va a venir y qué tal si Dios se enoja y no va a venir. Y ya lo hace y termina y ya de lejos llega el profeta y dice, ¿qué hiciste? Lo dice, pensé que no ibas a venir, pero yo lo hice porque él ya tiene el orgullo de que, Dios me escogió a mí, yo puedo hacerlo porque yo soy suficiente para hacerlo. Y entonces fue cuando Dios le dijo al profeta Samuel, él ya no va a ser mi elegido, y fue cuando escogió al rey David. Y ya sabemos en la historia de eso, cuando el rey David lo hicieron rey, no fue de inmediato, tuvo que esperar un tiempo, y en ese tiempo el rey Saúl estuvo atormentado, muy paranoico de todos. Miramos cómo eso le afectó y todo empezó porque su orgullo, porque él decía, yo soy suficiente, ya no ocupo que venga un profeta porque Dios me escogió a mí, yo soy suficiente. Y en vez de humillarse y decirle, ¿sabes qué, Dios? Perdón, tienes razón. No, todo siguió igual o peor, creo. Escogimos esos porque hay muchos ejemplos en realidad en la palabra del orgullo, a qué es lo que te lleva el orgullo si no recapacitas y te das cuenta cómo estoy en lo mal. Y en todos los ejemplos, como lo común es de que ninguno resultó con algo positivo para esta persona. No tuvieron como un aplauso de Dios o que Dios les dijera, hiciste bien, sino al contrario, fue algo en contra de Dios que él no apreció para nada. Es muy importante que todos reconozcamos
cuando estamos siendo orgullosos o estamos dejando que el orgullo tome control de nuestro ser, porque es muy fácil que eso pase, especialmente hoy en día con tantas cosas que vivimos como en el trabajo, con compañeros o amigos o hasta tus esposos, tu propia familia. Hay veces que familias enteras están en contra de unos al otros por el orgullo y es muy triste ver eso. Algo que estábamos comentando también es que es muy fácil nosotros como humanos como excusar por qué estamos dejando que el orgullo nos tome control, o a veces como, oh, pues porque ellos me dijeron eso o porque ellos están haciendo eso, yo tengo que ser de esta manera. Pero sea lo que esta persona o personas hagan, no podemos dejar tachar quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios. Y qué propósito tenemos. Como algo que mencioné en el otro video, es como yo personalmente cuando he tenido momentos que dejo que el orgullo tome rienda de mí, a veces yo como que me hago un truco y digo como, oh, esta es una característica mía, yo adopto eso como que es algo de mí, cuando Dios jamás me puso eso a mí para que yo sea orgullosa, sino es el enemigo que me quiere convencer que yo soy así, pero también tengo que reconocer mis errores y arrepentirme de ellos. Algo que les queremos dejar saber también es como mencionamos al principio, no solamente porque decides como, ok, quiero cambiar mi vida, quiero estar con Dios, significa que todo va a ser fácil y como que un camino se te va a abrir, sino significa que sabes que tienes el respaldo de Dios y las herramientas para reconocer tus errores, porque hemos visto que muchas personas dejan perder como relaciones, amistades, por el orgullo, por no querer decir lo siento o vamos a sentarnos a hablar. Hoy en día se mira como que es esa cultura de hoy, que, oh, pues si no estás de acuerdo conmigo o si no vas a hacer esto por mí, como ya no eres mi amigo, ya, vete, y en vez de como solucionar las cosas. Sí. Vemos que el orgullo en muchas áreas de nuestras vidas puede entrar y no va a ser nada bueno, va a ser todo lo negativo, especialmente cuando estamos en una situación con Dios. Como ya les enseñamos en la escritura, definitivamente no nos va a traer nada bueno. El orgullo es muy importante que lo reconozcamos, nos arrepintamos y seamos sinceros en tratar de cambiar. No significa que no va a volver a pasar, pero que estás reconociendo tus propios errores. Sí, es muy importante, como les mencionamos en todos los ejemplos, y como les dijimos, hay muchísimos más ejemplos sobre eso. Eso es muy, muy importante. A veces también solamente hablar con esa persona y decir, ¿sabes qué? Hay que hablarlo porque estamos en un malentendido. Y sé que eso es difícil porque nunca quieres decir que estoy mal. Yo estoy bien, y si quieren, ellos se pueden disculpar conmigo, no yo. Yeah. Y esa es la actitud de casi de la mayoría de la gente, y es importante saber que te tienes que humillar ante Dios, y Dios te dejó esta herramienta de la Biblia dándote estos ejemplos para que tú no repitas esos errores del pasado. Y sí, creo que eso es todo lo que queríamos hablar con ustedes el día de hoy. Como siempre, si tienen comentarios, nos quieren corregir en algo o ideas para nuestros próximos videos, los pueden dejar en el área de comentarios. Y creo que eso es todo por el día de hoy, ¿verdad? Sí, eso es todo. Okay. Hasta la próxima. Bye.